Hola jóvenes, me presento, mi nombre es Liliana, soy egresada de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y el día de hoy vamos a realizar una actividad que lleva por nombre las migraciones. ¿Ok? Bueno, el propósito de la actividad o del tema es que los jóvenes conozcan e identifiquen la migración y los tipos de migración, así como información relevante de las caravanas en México. ¿Ok? Bueno, pues primero quiero comenzar con qué es la migración. Bueno, la migración es el traslado de personas de un sitio a otro con el fin de residenciarse o residir en ese lugar a corto o largo plazo. Básicamente se remonta a eso. Ok, entonces, ¿desde dónde viene la migración? Bueno, la migración, como lo sabemos, no es un tema de ahora. Si lo tomamos en retrospectiva, es un tema que se ha venido surgiendo desde la prehistoria, desde hace más de 60.000 años. Entonces, pues las personas anteriormente buscaban la soberanía alimentaria y diferentes factores que ayudaran a cubrir las necesidades de una comunidad. Así que tenían que trasladarse a otras entidades con el fin de seguir teniendo esta soberanía en diferentes ámbitos. Bueno, esto me lleva a plantearnos que en la migración existen principalmente dos fenómenos que se desglosan de esta misma. La primera sería el emigrante y la segunda sería el inmigrante. Bueno, el emigrante es la persona que se traslada de nuestro país a otro país durante poco tiempo o mucho tiempo. No importa el tiempo es indefinido, sigue siendo emigrante. Y el inmigrante es la persona que se sitúa en nuestro país por mucho o poco tiempo. ¿Ok? Bueno, a pesar de que son dos términos diferentes, existe una red de conceptos a partir de estos. Yo les voy a contar de algunos específicamente. Bueno, cuando hablamos de la movilidad humana, nos referimos a un desplazamiento de personas que residen en un lugar en el que no son originarios, ¿ok? Y cuando hablamos de el retornado, pues es una persona que regresa de otro país a su país de origen, básicamente. Después seguimos con el éxodo, un grupo de personas que pueden emigrar a diferentes entidades de su país, pero también pueden emigrar a el extranjero. Pasamos con la diáspora. Se refiere a grupos de personas que se desplazan en diversas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo. Bueno, seguimos con la migración riesgosa, que hace énfasis en muchas de estas migraciones no se dan con los cuidados necesarios, poniendo en riesgo su vida y su integridad personal, ya que se van de manera como ilegal y no hay los cuidados necesarios que las personas deben tener, un menor riesgo en esa transición. ¿Vale? Hablamos también de la integración, que es la adaptación de las personas a otras entidades. O sea, que llegan un grupo de personas a otra identidad y las mismas personas se tienen que ir adaptando a las personas, a las costumbres y a un sinfín de aspectos que abarca esa integración en otro territorio. Bien, cuando hablamos de las redes migratorias, nos referimos a vínculos que se crean en su lugar de origen y también con las personas que se marchan. Esto con el fin de un intercambio de información que les permita como generar una integración de manera pues consolidada, beneficiando a ciertas áreas dentro del contexto. Y por último hablamos de las remesas. Bueno, ¿qué son las remesas? Si ustedes no lo saben, les voy a platicar un poquito de las remesas. Las remesas básicamente son la transferencia de dinero que se hace de un país a otro, las personas que trabajan de manera ilegal. Entonces, bien, cuando hablamos de estas remesas, pues nos referimos a el dinero que mandan con el fin de cubrir diferentes necesidades dentro de su hogar, como para ayudar a las diferentes necesidades que hayan en una comunidad. Durante mucho tiempo y por medio de lecturas hemos entendido que las remesas también ayudan y benefician a la comunidad, no solamente a las familias, sino que cierta parte de esas remesas se dan como apoyo a la comunidad para pues terminar diferentes obras que necesite la misma comunidad o algunas otras actividades que pues que sean necesarias dentro de la misma. Una necesidad esencial dentro de estas comunidades. Eso básicamente es la remesa y a eso se remite una remesa. Bueno, entonces, ya hablamos de los términos, ya hablamos desde dónde viene
la migración, los tipos de migración que hay. Y ahora bien, a mí me gustaría abarcar con ustedes un aspecto muy importante dentro de la migración, ¿ok? Como lo sabemos, en México han existido muchas personas que se trasladan a los Estados Unidos y siguen existiendo y van a seguir existiendo por mucho tiempo debido a la globalización. Nos ha llevado y nos ha obligado a la necesidad de irnos a otro país o de irse a otro país para mejorar las condiciones de vida de las personas y de sus familias. Estas actividades se ven forzadas a diferentes situaciones que a continuación les voy a decir. Principalmente se trata de la falta de oportunidades en su comunidad o en el estado en el que es originario. Otro aspecto muy importante que es la remuneración económica del trabajo laboral, la falta de apoyos a las familias, a la sociedad, la falta de el respetar, el cuidar y el prevalecer de manera constante los valores de las personas, la violencia en todos sus ámbitos, como el narcotráfico, la trata de personas y algunas otras situaciones que los llevan y los obligan a irse a otro lugar con el fin de mejorar diferentes situaciones de su vida y de su núcleo familiar. Bueno, pues como lo podemos notar, la actividad de la emigración pues consta de muchos factores y de manera general considero que todo se debe a un sentir político, ya que no existen como artículos que se centren solamente en cuidar y beneficiar a los trabajadores de manera de los oficios, básicamente. No hay una buena remuneración, el peso mexicano cada vez vale menos, todo por términos políticos que a final de cuentas las malas decisiones de los gobiernos van afectando considerablemente a la sociedad. Entonces, han existido diferentes sexenios y diferentes presidentes que han hecho y tenido diferentes acciones que nos han llevado a empeorar la calidad de pues toda una sociedad en general. Básicamente, no existe esa soberanía para todas las personas y las condiciones de vida son decadentes, las oportunidades de vida y de empleo también son considerables, a manera que hacen a un lado a los pequeños grupos de personas. Entonces considero que no podemos hablar de un respeto y un trabajo gubernamental para el beneficio de todas las personas en una nación, en este caso México. Por eso, 1 de cada 10 personas emigra a los Estados Unidos. Y aquí supongo que uno de ustedes por lo menos tiene un familiar o conoce a alguien que se ha ido o está en Estados Unidos. Y normalmente es de manera ilegal. Pues ahora vamos a hablar las cosas buenas y las cosas negativas que tiene esta emigración. Bueno, pues principalmente considero que dentro de una comunidad existen diferentes trabajos de oficio y esos trabajos de oficio no son tan bien remunerados, como lo sabemos. Entonces, hay un sentir positivo y un sentir negativo en esta actividad, porque las personas que se dedican a oficios normalmente emigran a otro país para mejorar las condiciones de vida. Entonces, como se van estos trabajadores, dejan a otros muchos trabajadores dentro de la comunidad que ofrecen los mismos servicios o incluso algunos otros más. Entonces, las personas que se quedan en la comunidad tienen la oportunidad de incrementar sus gastos, sus salarios, tal vez, y de tener más oportunidades de empleo. Y también existe la controversia que, a pesar de que las personas se van y se puedan incrementar el aumento del trabajo y el aspecto económico, existe otra problemática que se refiere a que muchas de esas personas que se quedan aquí en estas comunidades tienen que venir de otras comunidades para poder cubrir las necesidades de una comunidad, ¿vale? En el sentido de albañilería, de plomería, carpintería, diferentes situaciones. Entonces, estos oficios se van beneficiando, ¿sí? Estas personas se van beneficiando, perdón, de sus oficios, ¿sí? Pero, pues, deja un poco ese sentir de que por qué las personas tienen que irse para poder tener una mejor calidad de vida y por qué no todos nos quedamos y todos tenemos una mejor calidad de vida y mejor oportunidad de trabajo, ya sea de manera profesional o de manera de oficio. Entonces, pues es también una discrepancia. Por otro lado, está
el desarrollo de los niños. Considero que es muy importante resaltar que los niños necesitan a las figuras, a sus dos figuras, materna y paterna, y normalmente los que se van a Estados Unidos son personas, en su mayoría hombres, y pues dejamos a un lado esa integración del núcleo familiar, esa unión que debe de haber en la familia y que esos sacrificios que se hacen tienen grandes consecuencias tal vez en el desarrollo de los niños, en que los niños crezcan sin una figura paterna y que la mamá no pueda con todo. Por otra parte, también por medio de entrevistas hemos llegado a la conclusión de que pues las personas que se quedan aquí cumplen un papel importante, sí, en lidiar con diferentes aspectos, principalmente económicos, que es el punto central de la inmigración, la economía. Entonces, sí hay una mejor calidad económica, pero sí se deja a un lado el bienestar emocional, el bienestar de la familia y pues esa unión que debe de haber como padre y madre, porque muchos de los hombres o mujeres que se van ya no regresan e incluso pueden llegar a tener alguna otra familia en el país extranjero y pues no se vuelven a ver a pesar de que ya se creó una familia, ya hay un vínculo, ya hay como quien dice una sociedad. Entonces, esas situaciones a lo largo del tiempo se van viendo afectadas por, pues no solo por las personas, sino también pues por los niños que crecen con diferentes situaciones emocionales. Bueno, ya para finalizar, me gustaría hablar sobre este tema que engloba las migraciones, que serían las caravanas migratorias, que se refieren a personas y a grupos de personas principalmente que vienen de Centroamérica, especialmente los hondureños y salvadoreños, perdón. Estas caravanas migratorias toman más impacto en el 2018 con una participación de primero de 1.500 y después se fue incrementando a 4.000, entre 4.000 y 7.000 personas. Este dato lo tengo un poco como fuera de contexto porque en diferentes fuentes se dicen cantidades distintas. Entonces, podríamos decir que las caravanas tienen un propósito muy importante, el salvaguardar la integridad de todo un grupo, ¿ok? El que sean escuchados, el que sean escuchados a mayor escala, el que se den cuenta de las necesidades que se tienen como personas y como grupo, que se den cuenta también, por otra parte, que el gobierno no apoya o no da pues esa soberanía que deberían de tener las poblaciones. Entonces, pues estas caravanas pretenden eso, darse a escuchar, darse a conocer, salvaguardar su vida y que de manera conjunta puedan cruzar límites fronterizos para mejorar su calidad de vida. Y pues por otra parte, considero también importante que los países entre Estados Unidos, Canadá y los países centroamericanos deben encontrar alguna ley que permita beneficiar a estos grupos, pero también que permita pues crear ámbitos o situaciones que favorezcan a estas personas dentro de sus países. Cada país es una situación diferente y como lo podemos ver, en Estados Unidos hay una mejor calidad de vida y una mejor oportunidad de vida, la que no existe en México ni la que existe en los países de Centroamérica, pero pues que en México tal vez esa calidad es un poco mejor. Bueno, hablando de la última caravana migratoria, han habido 4 desde el 2018, me parece, y una de las más importantes fue la del 2021 y 22 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como prometido radicar en este país y en el extranjero, en Estados Unidos. Bueno, ayudarlos a llegar a Estados Unidos, pero se tienen que cumplir ciertos lineamientos y no todas las personas centroamericanas cumplen con ese perfil. Por lo tanto, las personas tienen que regresar a su país de origen y eso ha causado un conflicto dentro de su entorno. Por lo tanto, se han realizado diferentes actividades violentas que se han llevado a cabo con funcionarios públicos del Estado. En este caso hablamos de militares y de, en su momento, la Guardia Nacional. Como punto de partida puedo decir que sí se han prometido muchas cosas y yo creo que México ha apoyado durante mucho tiempo a estos inmigrantes de mayor a menor escala por los diferentes presidentes y sexenios que se han establecido en este país y que a lo mejor han apoyado y a lo mejor no, de diferente manera. E incluso puedo decir que también la sociedad ha ayudado a que estas actividades se realicen para pues ayudar a las personas de otro país y que tengan pues ese sentir como mexicanos de más humanistas, que podamos ser más solidarios con los demás.
Entonces, si ponemos todo en retrospectiva, se ha apoyado mucho a estos individuos y considero que no es necesario llegar a la violencia para hacerse valer sus derechos y que respeten que no todos pueden, como quien dice, pues permanecer en estos países. Es todo por ahora. Espero que esta introducción les haya dado un poquito de contexto y que no se queden con lo que se les brindó y que al contrario busquen diferente información que les permita llegar a un argumento crítico y sólido con el fin de ampliar sus conocimientos y que no se queden con lo que escuchan. Al contrario, que sean personas más críticas y más analíticas que les permita pues consolidar un pensamiento y defender cada uno de sus argumentos. Sería todo. Muchísimas gracias.